Dios los bendiga. Su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Hemos estado llevando estos días una secuencia y a Dios le doy gracias por la oportunidad que me concede de llegar hasta ustedes, hasta sus hogares. He querido hacer un paréntesis debido a la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero, y sé que será de una gran utilidad también para los líderes y los pastores que me puedan escuchar en este momento. Si bien es cierto que estamos pasando todos por una situación adversa, de la cual Dios tiene el perfecto control de todas las cosas, no ignoramos las Escrituras y la palabra de Dios nos dice lo que ha de acontecer en los postreros tiempos. Sin embargo, no ignoramos que la palabra que hoy quiero traer con ustedes, lo hago a manera de paréntesis, deteniendo un momento toda esta secuencia hermosa de el discipulado, la cual con la ayuda de Dios mañana retomaremos, pero se dará cuenta por qué es importante hacer este paréntesis en este momento. Quiero citar la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, versículo 9, dice la Escritura: y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. He titulado este mensaje ¿Cómo servir a nuestro Dios? Debido a toda esta situación que hemos estado viviendo en el planeta, he dicho que en variados programas que mañana se sabrán las cosas. Muy pronto saldrá a la luz todo el fraude que hay detrás de esta pandemia del COVID-19 y de todas las cosas que se han hecho a escondidas de la raza humana. Puede ser que nosotros no lleguemos a pensar, habrá gente tan corrupta en la tierra que no le importe matar miles de personas con tal de lograr sus objetivos. Sí, eso pasa en la historia de la raza humana, porque cuando una persona no tiene a Dios, no le importa jamás su prójimo. Le importa su poder, le importa tener ellos lo que desean. Ahora, bien es sabido que esta pandemia ha cobijado al mundo entero. Y con este mensaje, lo que menos pretendo es formar una rebelión o estar en contra de las autoridades. La Biblia nos manda que nos sometamos a las autoridades terrenales porque han sido puestas de parte de Dios, pero en lo que concierne al Señor. Ahora, si hay alguna ordenanza, si hay algún decreto, si hay alguna manifestación que está en contra, primero, de la Constitución Nacional que rige cada nación, o también de la palabra del Señor, pues allí es donde el cristiano tiene que tomar cartas en el asunto y saber exactamente qué debe y qué no debe hacer, qué debe y qué no debe obedecer. Por ello he citado esta palabra, porque Satanás siempre ha utilizado al ser humano, al que se deje, para llevar a cabo sus malévolos planes. En este momento, no por casualidad, sabemos todos, por sencilla lógica, todas las personas que han muerto, no se han muerto del COVID-19. ¿No se les hace a ustedes extraño que desde que empezó la pandemia del coronavirus, pareciera como que todas las enfermedades del mundo salieron a correr, desaparecieron del planeta Tierra? Porque ya nadie se muere de ninguna otra cosa, sino todo el mundo se muere por COVID-19. Bueno, eso es extraño. Eso nunca ha pasado en la historia. La gente se seguirá muriendo porque somos una raza mortal. Con todo y esto, qué extraño que 3 meses que llevamos de este encierro, todo el mundo sencillamente está muriendo de ahí en adelante solamente por COVID. Es decir, todos los datos, estamos completamente seguros, y mañana cuando esto salga a la luz, se darán cuenta que estoy diciendo la verdad y que hablo de parte de Dios. Todas las personas que han fallecido durante toda esta pandemia no han muerto del COVID-19. Otros argumentan, no, ¿qué hombre se podrá inventar un virus para dañar la raza humana? Eso es una verdad y también la sabemos, y mañana saldrá a la luz, sin lugar a dudas. Pero voy a lo siguiente: Satanás siempre durante la historia ha querido detener la obra de Dios, ha querido detener el Evangelio, olvidando las palabras de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Qué muestra esto? Que Satanás no escatima esfuerzos para querer detener el avance, el desarrollo de la obra del Señor.
Y en la palabra que he citado, encontramos que cuando Dios quería rescatar, sacar a su pueblo de Egipto, envió a Moisés como profeta, juntamente con Aarón, para hablar al faraón, es decir, para hablar con el gobierno reinante en esa época. Digámoslo de esta manera, es la misma fuente que está pasando hoy, solamente que con un nombre completamente diferente. ¿Quién no sabe de nosotros los cristianos, porque estudiamos las escrituras, miramos la palabra, que se está pavimentando una calle para que mañana, muy pronto, ese nuevo orden mundial sea una realidad en la vida? Y que la única manera de poderlo producir es precisamente a través de una pandemia elaborada, precisamente para que la economía del mundo cayera por el piso y entonces el mundo entero tenga que gritar: necesitamos a una persona, necesitamos a un hombre, necesitamos a un sistema que nos ayude en la economía de las naciones. Y entonces allí Satanás utilizará sus emisarios para decir: he aquí el nuevo orden mundial establecido para ayudar a la gente. No ignoramos esta verdad por las escrituras, como lo hemos estudiado en ese maravilloso recuento del Apocalipsis. Estamos viviendo el Apocalipsis. Sin embargo, hay una escena que se repite actualmente en este siglo XXI. Dice la escritura que Dios envía a Moisés para que hable con Faraón y le diga: deje ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Faraón endureció su corazón y dijo: no lo dejaré ir. Y vinieron unas plagas que azotaron a Egipto, pero que guardaron al pueblo de Dios, en este caso al pueblo de Israel. Sin embargo, mire que las estrategias se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Quiero mirar unos aspectos para poder llegar al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que comparta con todos ustedes. Hoy los gobiernos se han unido y se está dando libertades. Ya puede abrirse tal comercio, puede abrirse otro sector de trabajadores. Aparentemente todo está bien y se está teniendo un control. Pero ahora llega el asunto hacia las iglesias cristianas, hacia el pueblo de Dios. Y pregunto: ¿desde cuándo un gobierno tiene autonomía y autoridad sobre la iglesia de Jesucristo? La iglesia la gobierna el Espíritu Santo y la palabra. Nosotros, los cristianos, somos la gente que en la sociedad más aporta al bien común y al bienestar de una sociedad. Nosotros no fumamos marihuana, no consumimos vicios, no matamos, no robamos, no atracamos. Es decir, la iglesia de Dios es la sal de la tierra, la luz del mundo, y estamos en esta tierra precisamente para dar un ejemplo y un testimonio de la verdad de ese Dios para el cual nosotros vivimos. Y Faraón, representado ahora en los gobiernos actuales del mundo entero, pues está aprovechando esta pandemia para querer gobernar la iglesia, y ahí es donde hacemos el paréntesis y decimos: nos sometemos a las autoridades. Yo no estoy diciendo que no tengamos unos protocolos de bioseguridad. Sí, se deben tener, y realmente no es que sean lo que tiene que marcar, porque si así fuera, de que una persona, si no usa un tapaboca y se pone guantes y se desinfecta todos los días, ¿por qué llevamos 3 meses y ninguno nos hemos infectado estando en nuestras casas, en nuestros hogares, y saliendo cuando tenemos que salir? Ah, bueno, entonces es porque el asunto del COVID es sencillamente una cortina de humo que se está utilizando para querer manipular ahora la iglesia, y que el gobierno a nivel mundial, durante cada periodo y en cada país, quiera subyugar la iglesia y dar ordenanzas. Pero se está violando la Constitución nacional. La Constitución de nuestro país dice que nosotros tenemos libertad de culto, libertad religiosa, y por tanto nadie nos puede decir cómo nosotros vamos a hacer el culto a nuestro Dios. Por ello el título: ¿cómo servir a Dios? El diablo, utilizando a Faraón, le dijo a Moisés cómo tenía que servir a Dios. Hoy nos lo está diciendo a nosotros. Las iglesias les vamos a dar la oportunidad de que se congreguen. No, no nos van a dar la oportunidad. Nosotros amamos a Dios y vamos a servirle a Dios, y le estamos sirviendo a Dios. No necesitamos los permisos de nadie para adorar a Dios. Mire lo ridículo de cómo Satanás ha querido manosear esto, que ahora dicen: no se pueden arrodillar, no se pueden saludar. Tan raro, ¿no? Los niños van a salir a las clases, pero no pueden ir a la iglesia. Es decir, en el colegio, en el plantel educativo y en el trabajo, nadie se contagia, pero yendo a culto sí.
y yendo a la casa de Dios para servir a Dios, sí se va a contagiar. Qué extraño que Satanás ha manipulado y quiere manipular las cosas y no se lo vamos a permitir. Por eso hago este llamado a los líderes y pastores que me escuchan para que estemos en la brecha y sepamos cómo debemos nosotros actuar en medio de esta situación. Se está sonando ya una voz que se va a dar libertad a las iglesias de que vuelvan a los cultos, pero no es como el diablo dice, no es como los gobiernos dicen, es como Dios dice. Y encuentro aquí un ejemplo en la palabra del Señor. Mire lo que dijo Faraón, es decir, Satanás, utilizando a un hombre en el tiempo para que el pueblo no le sirviera a Dios. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 8, versículo 25, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Esta es la primera forma en que encontramos que Faraón, y en este caso los gobiernos, dicen: sí, pueden ir a servir a Dios, pero en mi tierra. Acuérdense que el pueblo estaba cautivo, en mi tierra. ¿Qué muestra esto? Pues que Faraón le está diciendo a Moisés y al pueblo de Dios: ustedes pueden servirle a su Dios, pero a mi manera. Es decir, con el nuevo orden mundial que se está tejiendo, con mi nuevo código, con mis nuevos decretos. De hecho, ya salió el decreto 666. ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué casualidad que justo ahora el código para que la iglesia vuelva a sus funciones de hacer el trabajo espiritual en la sociedad, justo tenga el código 666? No es extraño, está manipulado, sencillamente. Nuestro código, dice el diablo, el del nuevo orden mundial y todo lo que se está tejiendo detrás de esta pandemia como una cortina de humo, es precisamente diciéndole a la iglesia: los vamos a adiestrar para que ustedes le sirvan a Dios no como ustedes quieren, no como Dios mandó, como yo mando en mi tierra. ¿Y qué contestó Moisés? Dice la palabra del Señor: y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Es decir, no le vamos a servir a Dios como el faraón quiere. Y nosotros hoy como cristianos podemos decir: no le vamos a servir a Dios como diga el gobierno, le vamos a servir a Dios como dice la Biblia, como dice la palabra, como dice el Espíritu, como dice el Evangelio. Dice algo más la palabra, el versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Tenemos la alianza de Dios. Pastores, líderes, por favor abramos los ojos. Una cosa es obedecer una ordenanza. Hay que cuidarnos. Está bien, entre tanto que esto sale a la luz. Pero ¿desde cuándo acá los pastores están angustiados y desesperados? Ay, siquiera el gobierno nos va a abrir la iglesia. La iglesia está abierta. La iglesia nadie la va a cerrar. La iglesia somos nosotros. No podemos aceptar que entonces mañana le dé a el gobierno por decir solamente podrá ir una persona al día. Sí toca obedecer la ley ¿de quién? La ley del diablo, la ley de los gobiernos, de los hombres. Vamos a servir a Dios como Él nos dirá. ¿Obedeceremos unos protocolos? Sí, porque tenemos responsabilidad, porque aprendemos a obedecer órdenes. Pero nadie puede suplantar la autoridad establecida por Dios. Dijo algo más el diablo a través de Faraón en la época para que sirvieran el pueblo a Dios de la manera que él quería. Ya hemos dicho que Faraón lo primero que dijo es: sí, sirvan a Dios, pero en mi tierra, bajo mis leyes, bajo mis códigos. En este caso, bajo el 666. Pero dijo algo más. Bueno, está bien, sí pueden ir. Cada vez que desobedecía y se endurecía más el corazón de Faraón, Dios tenía que enviar una plaga para castigar a Faraón. Y ahora, entre comillas, se arrepiente y dice: no, ahora sí vayan a servir a Dios. Miren lo que dice el capítulo 8, el verso 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Oren por mí. Oye, exactamente lo mismo que está pasando ahora. Sí pueden ir a servir a Dios, pero como yo les diga, hasta un cierto límite, de ahí no se pueden pasar. No pueden extender el reino. No pueden unirse, no pueden hacer más servicios. Tiene que ser como el gobierno diga. Ya no pueden extenderse tantas horas. Es en el horario que yo les diga, como yo les diga, con las planillas que yo les diga, a las personas que yo les diga. No pueden ir los niños, no pueden ir los ancianos, no pueden ir otra serie de grupos. Le dice el faraón al pueblo, y hoy nos lo quiere decir a nosotros.
Está bien, sirvan, pero no vayan más lejos, hasta donde yo les diga. Nadie puede levantarse contra la autoridad porque es una orden del gobierno. Si es una orden del gobierno, pero no está sujeta a la Constitución. Por tanto, es inconstitucional de que se nos prohíba hacer los cultos como nosotros lo sabemos. Si alguien va a tener cuidado de las ovejas, pues somos nosotros, la iglesia del Señor. Ahora, si hemos estado reunidos, padres e hijos, en nuestras casas, entonces ahora nos vamos a contagiar en el templo, en la casa de Dios, con los protocolos de bioseguridad. En las casas, en todas nuestras casas, no hacemos aseo cada hora, trapeando con detergentes y con químicos, porque vivimos una familia que amamos a Dios, que no tenemos vicios, que vivimos en paz, que vivimos tranquilos, y nos vamos a ir a contaminar de un virus que no nos va a tocar en la casa de Dios, adorando a Dios. Patrañas del diablo. Sirvan, pero hasta el límite de lo que yo les diga. Pero no se detiene allí el ataque de las tinieblas, sino que avanza un paso más. Sin embargo, nosotros trascenderemos las naciones y usaremos todos los medios para extender este evangelio, porque no tenemos que pedirle permiso al gobierno ni a ningún presidente para hablar de Dios, para profesar nuestra fe y para vivir para la gloria de Dios y seguir salvando las almas. Dice algo más la palabra. En Éxodo capítulo 10, versículo 10, no contento con los ataques que ha hecho el diablo a través de Faraón, argumenta uno mayor. Y les digo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Considerado el Faraón. No, mire, hay un mal. Estaba pasando exactamente lo mismo. Verso 11 dice, no vayan con los niños. A los niños los deja en casa. Tan raro, ¿no? Exactamente lo que dice la Biblia que pasó hace 3000 años atrás. Un poco más. Y ahora nos lo está diciendo exactamente igual. No, con toda esta pandemia los niños se tienen que quedar en casa. Y dice la escritura del verso 11 que Moisés responde y la iglesia responde, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. Es decir, sirvan los padres, los niños no, y por ende las esposas no, y los ancianos no. Y me remonto nuevamente al versículo 9 de ese capítulo 10. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas y con todo lo que tenemos. El diablo siempre quiere organizar la iglesia. ¿Desde cuándo acá la iglesia la maneja el gobierno? No, no es así. Vayan los varones. Los niños no. Los ancianos tampoco. ¿Por qué? Porque los ancianos son aquellas columnas de oración que ahí están en la brecha. Y los niños, dice la Biblia, que a ellos les reveló Dios su gloria y que el reino de los cielos es de ellos. Claro que más no quisiera Satanás que dejar los niños aislados para poder fragmentar las familias. No se lo vamos a permitir. Y lo haremos de la manera más sencilla. ¿Cómo? Clamando a Dios para que así como mandó las plagas a Faraón, Él sigue siendo el mismo ayer y hoy. Y todo aquel que quiera tocar la iglesia del Señor ya se metió en serios problemas con nuestro Dios. Pero Faraón no se detiene allí en su ataque. El diablo no para y quiere avanzar un paso más. ¿Qué podremos nosotros decirle a Faraón y a los gobiernos? Ustedes nos pueden dar todas las órdenes que quieran, pero siempre y cuando nosotros no violemos la Constitución, tenemos derecho a hacer nuestros cultos, como Dios nos ha dicho, y se lo vamos a decir de otra manera. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No es lo que el presidente diga, no es lo que los gobiernos digan. ¿Pueden entrar 2 personas? ¿Pueden entrar 5 personas? No, van a ir todos los miembros de la iglesia y seguiremos ganando almas para la gloria de Dios. Yo y mi casa le serviremos a Dios. Algo más dijo el faraón, el diablo. Verso 24 del capítulo 10 de Éxodo. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Es decir, bueno, está bien, vamos a dejar que los niños vayan, pero con sus bienes no. Y Moisés dijo, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque este es nuestro culto a nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros,
No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Es decir, tendrá el gobierno que seguir haciendo unos alistamientos y sacando otro decreto. No el 666, de pronto será el 777, el perfecto, el de Dios, el de está bien, sirvan a Dios como ustedes quieren. Aquí es donde quiero decirles, no estoy promocionando una revuelta. Estoy diciendo que tenemos unos derechos y que no ignoramos ni las leyes de Dios y no ignoramos las leyes de los hombres ni las leyes que rigen cada nación. Por ello hago este llamado. No estemos firmando todo lo que el gobierno nos diga. Miremos qué conviene a la iglesia, porque nadie nos puede detener de servir a Dios a la manera de Satanás. Vamos a servir a Dios como Dios dice en su bendita palabra. Pero dice algo más la Biblia. Es decir, si Satanás también nos quiere decir, no sirvan a Dios con sus bienes, serviremos a Dios como dice la palabra, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros bienes también. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Serviremos a Dios de toda manera. Y note algo, la Biblia dice en Santiago el capítulo 4, el verso 7, resistid al diablo y de vosotros huirá. A eso es lo que me refiero cuando hago este paréntesis. Resistamos al diablo porque nadie podrá controlar la iglesia de Jesucristo excepto la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Al resistirlo, dice la Biblia, vinieron más plagas sobre Faraón y sobre los egipcios. ¿Y qué dijeron los egipcios y qué dijo Faraón? Versículo 33 de ese capítulo 12 de Éxodo. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándole prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos nosotros somos muertos. Dios tuvo que quitarle la vida a todo primogénito del faraón y de los animales de los egipcios. Y ahí entonces Faraón entendió que se estaba metiendo con el pueblo de Dios. Nosotros respetamos las autoridades. Las autoridades tienen unas leyes también que cumplir. Y ningún alcalde, ningún gobernador, ni ningún presidente puede sobrepasar la Constitución Nacional y decir, a mí me parece que los cristianos no se deben reunir. Imagínense lo ridículo de una persona que ni siquiera conoce a Dios. No se pueden arrodillar, no se pueden saludar. Tan raro que cuando nosotros vamos a hacer compras y pagamos, no nos contaminamos. Cuando la policía agrede a las personas para sacarles multas, entonces no los desinfectan. Sencillamente los agreden y no quedan contaminados de COVID. Qué extraño que cuando las cosas se hacen para los demonios y para el diablo y para tergiversar y molestar al pueblo de Dios, entonces no pasa nada. Pero cuando se trata de obedecer órdenes, claro, como los cristianos todo lo obedecen, obedecemos todo lo que está a favor de la fe. Y todo lo que atente contra nuestra fe, sencillamente no lo aceptamos, no lo aceptamos, no lo aceptamos y no nos sometemos a ningún sistema corrupto que no entiende que la iglesia de Jesucristo es la novia del Señor amado. Quiero decirles que vamos a servir a Dios con lo que Él nos ha entregado y con lo que somos. Somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra. Estamos para hacer un trabajo y lo estamos haciendo. Usted nunca encontrará que tuvieron que sacarle un parte a un cristiano ni meterlo a la cárcel por desobedecer las leyes. Obedecemos las leyes, pero no podemos obedecer que infrinjan las normas y que atropellen la iglesia de esa manera. No lo vamos a permitir y les hago este llamado hoy para que nos concienticemos, abramos los ojos, pastores, por favor, porque alguien tiene que decir esta verdad. Y si a alguno le da miedo que de pronto lo van a ofender o de pronto lo van a matar, bueno, yo encuentro en la Biblia que a los profetas los mataron por decir la verdad. A Juan el Bautista le quitaron la cabeza. A Jesucristo lo llevaron a la cruz. A los apóstoles los torturaron y a todos los asesinaron. A los primeros cristianos los torturaron. La Santa Inquisición vino, mataron a muchos. Usted y yo no somos menos, somos los hijos de Dios. Y tenemos que también levantar nuestra voz y decir, aceptamos todas las órdenes del gobierno que benefician a la comunidad. Pero cuando tocan nuestra fe, no podemos aceptar y obedecer. Y si Dios está hablando por mis labios,
entonces Faraón tendrá que ser humillado y Dios tratará con el Faraón, con los gobiernos y con todo el que se inventó esta basura y esta inmundicia del COVID-19 para querer detener la iglesia, olvidándosele a Satanás y a sus demonios, que Jesucristo lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Mañana seguiremos con la ayuda del Señor de este discipulado, porque mi propósito es, luego de terminarlo, llevar un buen grupo de cristianos a las aguas del bautismo para que ellos sirvan a Dios.